mi presentación quiere tener en la parte de introducción algo que también lo dije la vez pasada, pero quisiera ahora subrayarlo muy fuertemente, ¿no? Para comprender lo que significa la identidad de género, creo que es muy importante no perder de vista el conjunto de la experiencia humana, ¿no? El conjunto. En esa experiencia humana tenemos diferentes dimensiones. Hay una dimensión que nos viene de lo biológico, de la naturaleza, donde están todos los procesos biológicos, fisiológicos que yo voy a detallar ahora un poco. Está la cultura, el espacio donde vivimos, que tiene una cultura, que tiene valores, tradiciones, costumbres, que además se practican en un tiempo determinado. Hay una historia muy relacionada con la cultura, ¿no? Las culturas van cambiando a lo largo de la historia. Puede ser una misma cultura, pero con muchos cambios a lo largo del tiempo. Y por otro lado también hay un intercambio de culturas, una interculturalidad que se da cuando hay muchas culturas, cuando hay un contexto multicultural. La relación entre naturaleza y cultura en la experiencia humana se tramita, se construye a través de lo que yo voy a llamar lo psíquico. ¿No? Lo psíquico es nuestra mente, nuestra capacidad de comprensión de las cosas, de conocer. Ustedes ahora nos están escuchando, están escribiendo, han aprendido a escribir y a leer, ¿no? Todo eso es conocimiento. Y también a partir de los afectos, de los sentimientos, de las emociones, de los temores, de las alegrías, de las tristezas, todo eso es parte de lo psíquico. Y esa dimensión que la he puesto al centro es aquella que nos permite aprender, querer una cultura, querer nuestro ambiente familiar, conocerlo, etc. Y eso intercambia con nuestra dimensión más biológica. Pero eso, que es básicamente esos tres componentes, son los que nos permiten ir construyendo una identidad desde una perspectiva de fe, donde hay una comprensión de que hay algo que nos trasciende. También hay una dimensión espiritual, ¿no? Y está entonces el espíritu que alienta esta relación, que sopla sobre ella, que nos da fuerza, que nos da vida, que nos da inspiración. Entonces, cuando hablamos de experiencia humana, me parece muy importante no perder de vista esta cosa tan compleja que yo he tratado de poner en una pequeña cuadro, ¿no? Pero que lo que me importa mucho acá es entonces ponerlos y ponerlas en un clima en el cual podamos entender que estamos ante una experiencia de muchas dimensiones. Es ahí donde nuestra identidad se va consolidando, construyendo a partir de estas bases. Estas son las bases que nos dan, digamos, el suelo, las raíces de esta identidad. Cuando hablamos de identidad, y ahí quizás creo que la vez pasada también se los recomendé, no lo vamos a hacer ahora por cuestiones de tiempo, pero es algo que yo recomiendo mucho, es hacer un ejercicio por el cual ustedes se preguntan quiénes son, quién soy yo, que ustedes cada uno se haga esa pregunta, y en un papel escriba durante 2 minutos, 3, 4, el tiempo que les provoque, respuestas a esa pregunta sobre ustedes mismas, o sobre ustedes mismos, ¿no? Y van a ver que hay muchas dimensiones, que no hay una sola palabra, no hay una sola oración que define quiénes somos, ¿no? Sino muchas, y que si tuviéramos una hora podríamos seguir escribiendo, ¿no? Entonces, la identidad es algo muy rico, ¿no? Que toma el conjunto de la persona. Estoy ahí poniendo una foto de un psicólogo que se llama Erik Erikson, y que me parece muy interesante porque es un psicólogo que afirmó, porque es una persona que ya falleció, que la identidad se construye a lo largo de la vida y que nunca dejamos de enriquecer esa identidad, sino que el límite de ese proceso es la muerte.
¿no? En las otras escuelas psicológicas, generalmente la identidad se construye hasta el momento en que el joven se vuelve adulto. O sea, el adolescente llega a ser adulto y ahí se dice, bueno, ya termina el proceso de construcción de identidad. Erikson dice no. La identidad sigue construyéndose en la adultez mayor, ¿no? En las personas que ya están al final de su vida y solamente la muerte interrumpe ese proceso. Este proceso de la identidad, entonces, tiene parte de un cuerpo, de una estructura anatómica, lo vamos a detallar más adelante, ¿no? Que vive en un tiempo determinado, en un momento de la historia determinada y durante años determinados. No es una vida, una identidad que está en la eternidad. Estamos en un tiempo determinado, ¿no? Que se desarrolla no solamente en el plano racional, sino también emocional. Es decir, no solamente está lo que conocemos de nosotros mismos, sino toda esta fase afectiva que ya la he dicho, ¿no? Y algo muy importante, la identidad, el proceso de construcción de la identidad es evolutivo, es decir, vamos por etapas, así como en nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo se desarrolla y crece por etapas, ¿no? El bebé que nace comienza a levantar la cabeza después de un tiempo, comienza a sentarse, se para, camina, balbucea y después habla. No hay ningún niño que comience al segundo día de nacido a caminar, ni a hablar, ¿no? Es un proceso evolutivo, ¿no? Que se da por etapas y que tampoco es un proceso lineal, es decir, no es un proceso que vamos progresando siempre, sino que hay momentos en los que ese progreso se estanca, es más lento, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de un niño entre 1 año y 3 años es rapidísimo, ¿no? De 50 centímetros llega casi a 1 metro, así el doble del momento en que nació, en solo 3 años. Y después la cosa va más lento, y después ya no crecemos más, nos estancamos en términos de altura. Y en términos psicológicos hay momentos en que avanzamos muchísimo en nuestra vida porque es un momento de experiencias nuevas, porque tenemos una edad en la que estamos yendo a formarnos, muchas de ustedes que están en ese proceso de formación, pues tenemos, ¿no? Como que avanzamos. Luego viene un momento en el que como que las cosas se estancan o se tranquilizan o se siguen un ritmo más tranquilo y de pronto hay un cambio, nos han cambiado de lugar, ya no estamos en esta comunidad, hemos tenido que viajar a tal parte y otra vez hay nuevamente un momento rápido, acelerado, ¿no? Entonces en nuestras vidas y a lo largo de todo ese tiempo, esa pregunta ¿quién soy yo? Se va definiendo, enriqueciendo permanentemente, ¿no? Y finalmente una cosa muy importante, que además para la identidad de género es fundamental. Para la psicología hay un indicador de equilibrio psicológico que se llama la mismidad. ¿Qué cosa es la mismidad? La mismidad es ese sentimiento, esa convicción que tenemos todos de que a pesar de todo lo que podemos haber cambiado en la vida, somos los mismos o las mismas de cuando teníamos 2 años o 3 años, desde el momento en que nos recordamos algo de nuestra infancia. Somos esa misma persona. Hemos cambiado mucho, ni siquiera físicamente no nos podríamos reconocer, pero somos las mismas personas. Incluso en aquellos momentos en que la experiencia puede ser muy dura, podemos haber vivido una situación muy dura o al contrario, una situación muy positiva que nos lleva a decir, ya no somos los mismos, ya no soy la misma que antes. Esto que he vivido me ha cambiado, ¿no? Pero es una manera de decir, sabemos que somos las mismas. Cuando una persona no sabe que es la misma persona que hace 1 año o 2 años, es que hay un problema. ¿Mm? Hay un trauma muy profundo, hay una enfermedad degenerativa de memoria, etc. Pero esa mismidad, entonces, es un elemento fundamental de equilibrio psicológico. Y cuando estamos hablando de género, lo vamos a ver más adelante, es también muy importante. Y una característica final es que
las identidades son absolutamente singulares. No somos repetibles. Cada uno de nosotros, los que estamos sentados acá, los que son de nuestra comunidad y de nuestra congregación, nuestras familias, todo lo que quieran, no hay una persona igual a la otra. Cada uno es singular, cada uno es irrepetible, ¿no? Y eso además desde el punto de vista de la fe tiene un valor muy importante, porque estamos ante el Señor, cada uno de nosotros somos únicos, ¿no? Y eso en la fe cristiana es muy importante y es un elemento de espiritualidad básico, ¿no? Bien, entramos entonces ahora, después de haber dado esta parte introductoria sobre la experiencia humana como una experiencia multidimensional y sobre cómo la identidad es un proceso muy rico de constitución, ¿no? Vamos a cómo se va construyendo la identidad de género. Esta identidad tiene también 3 dimensiones. Primero, una base biológica. Y esto es muy importante porque muchas veces, y en algunas escuelas, ¿no?, de teorías de género, vamos a ver que hay diferentes escuelas dentro de un ratito, en algunas escuelas esta base biológica no es tomada en cuenta. O sea, hay personas que dicen, no importa el cuerpo, no importa qué cuerpo tengas, tú eliges tu identidad de género. Bueno, yo personalmente pienso que no es así. La mayor parte de estudios en género, y sobre todo aquellos que tienen una base que se refiere a la biología o a la psicología, valoran muy fuertemente esta base biológica, ¿no? Esta base biológica está, ¿cómo se fundamenta? ¿Cómo se construye? Es por una combinación cromosómica. En el momento en que nacemos, en el momento, ni siquiera que nacemos, en el momento de la fecundación, se produce, ¿no?, esta marca de combinación que define de qué sexo va a ser ese futuro niño o niña que va a nacer, ¿no? Los cromosomas son 46 cromosomas en el cariotipo humano, en otras especies animales pueden ser más, en el cariotipo humano son 46, y dentro de esos 46 hay los que marcan el sexo de ese embrión. ¿Cómo se define, cómo se identifica eso? Por unas letras que usaron en algún momento, es totalmente arbitrario esto, pero están ya, son definidas. Cuando la combinación es XX, esa futura personita va a ser mujer. Y cuando es XY, va a ser varón, ¿no? Esas son las 2 combinaciones básicas, las más frecuentes, las que estadísticamente definen el conjunto de personas. Hay algunos casos en los que puede haber un problema de combinación cromosómica y donde la combinación no es XX sino XO, que se le ha puesto como una nueva manera de identificar ese cromosoma que no tiene, digamos, una característica sexual, y esos van a dar lugar a los diversos síndromes que no vamos a trabajar ahora porque es demasiado complicado, pero que puede producirse. O sea, puede producirse una situación anómala en el momento de la fecundación en la combinación cromosómica. Pero la mayor parte de las veces esa combinación cromosómica es clara, ¿no? Hay una segunda etapa en ese proceso fisiológico que la biología ha ido trabajando gracias a los descubrimientos. Estas cosas son recientes. Ustedes saben que recién en el siglo XIX se supo que había cromosomas. Antes no se sabía, ¿no? No se sabía exactamente cómo se definía el sexo, etc. Los procesos de estudios biológicos y fisiológicos han precisado que esa combinación cromosómica le sigue un proceso hormonal, ¿no? El cromosoma es, podríamos decir, instantáneo. En el momento de la fecundación se define esa combinación cromosómica. Pero esa combinación cromosómica después va a tener un proceso de consolidación que, según lo que se ha trabajado, comienza en la 6ª semana de gestación. Y es cuando se comienza a formar lo que se llama el sexo gonadal. El primero es el sexo genético, el que les he dicho, el del cromosomas. ¿Qué cosa es el sexo gonadal? El sexo gonadal es que la combinación XX
o la combinación XY van a poner en funcionamiento un proceso hormonal, ¿no? Van a decir, bueno, ahora el organismo tiene que seguir esta formación. Si yo soy XX, las hormonas van a comenzar a formar un cuerpo en el que hay ovarios. Si yo soy XY, las hormonas van a comenzar a formar testículos. Entonces estamos ahí ante un proceso fisiológico y que comienza a desarrollarse en ese momento. 6ª semana de formación de los fetos. A la vez, en ese mismo proceso hormonal, va a irse trabajando nuevos caracteres de órganos, ¿no? Que van a ir marcando lo que se llama el sexo genital, es decir, después de haberse formado los ovarios, se forma una vagina en el sexo femenino, se forma un pene en el sexo masculino y una próstata, ¿no? Y más adelante, cuando ya el niño ha nacido, la niña ha nacido y llega a la pubertad, comienza lo que se llaman los caracteres secundarios, es decir, en la niña comienzan a crecer los senos, aparece la regla, en el niño aparece la barba, se engruesa la voz, aparece una mayor pilosidad, etc., ¿no? Ese es el proceso biológico y fisiológico fundamental que va a ir definiendo la identidad sexual. Yo la vez pasada hice la diferencia entre identidad de género e identidad sexual. Dentro de la identidad de género hay un elemento de identidad sexual que es el que acabo de señalar. Acá ustedes tienen otras letras que se llama el gen SRY. ¿Qué papel juega este gen? Sobre todo es el que en el carácter, en el sexo masculino va a ser el que va a definir muy claramente estas características fisiológicas. Y aparece, digamos, en la combinación masculina. Sin embargo, hay momentos, hay casos en los cuales hay como una equivocación de los cromosomas que mandan un mensaje que no corresponde a su combinación. Es decir, que dentro de una cigota que ha formado un embrión XX, el mensaje va a ser como si fuera un varón. Y entonces tengo un sexo genético femenino, pero las hormonas van a formar un cuerpo masculino, hormonalmente hablando. A veces el mensaje es ambivalente y forma órganos, digamos, pequeños, precarios, de los dos sexos. Cuando ese proceso se da en términos perfectos y se forman los dos sexos, es lo que se llama una persona hermafrodita. Es absolutamente raro, es muy difícil encontrar a una persona hermafrodita, pero puede ocurrir, ¿no? Y cuando estos dos sexos están presentes de una u otra manera todavía muy, muy precaria, es lo que normalmente hoy día se llaman estados intersexuales. Es decir, personas que si bien genéticamente tienen un sexo, porque la combinación es XX o es XY, fisiológicamente ha habido una sustitución, por decirlo, o una equivocación del mensaje hormonal. Y estas personas se llaman intersexuales. Para darles un ejemplo, eso se trabajó mucho en determinadas clínicas, sobre todo en los años 60, y esto se produce muchas veces o se comprueba cuando la asignación sexual, que es un elemento fundamental, o sea, cuando un niño nace, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué fue? ¿No es cierto? ¿Hombre o mujer? Incluso se dice esto antes de, ¿fue normal o tuvo algún problema, nació con un dedo más? No, lo primero que se pregunta es, ¿qué fue? ¿Hombre o mujer? ¿No? Es una pregunta muy importante para la experiencia humana. La asignación que la hace el médico, la partera, la persona que atendió el parto, puede equivocarse si los órganos sexuales no están claros, ¿no? Y justamente en los casos intersexuales,
puede decirse que el bebé es niña porque no se nota un pene y sin embargo, más adelante, en un examen más cuidadoso o más, digamos, con otras herramientas que simplemente la visión, se encuentra de que hay un pene muy pequeño dentro de los labios de esa niña, dentro de los labios cerca de la vagina, ¿no? Acá en el Perú yo recuerdo un caso que debe haber sido alrededor de los 80 en Ica, de un niño que le habían asignado como niña y que a los 4 o 5 años se dieron cuenta que realmente tenía un pequeño pene y entonces había un problema. ¿Qué cosa era? ¿Era niño? ¿Era niña? Etcétera, ¿no? Los estudios hablan de que cuando ocurre esto, generalmente hay dos posiciones, es decir, que el niño va a ir encontrando, sobre todo en la adolescencia, cuál es su real identidad sexual, ¿no? En algunos casos eso se va a marcar. Cuando el proceso ha sido de un sexo contradictorio, o sea, el primer ejemplo que yo les puse, o sea, tenemos una combinación femenina, pero todo el proceso hormonal ha formado un cuerpo masculino, o sea, del otro sexo, no intersexo, sino del otro sexo, es lo que llamamos una persona transexual, ¿no? Es decir, que no se siente que su sexo no es el de su cuerpo, ¿no? Pero acá entonces estamos ante hechos, casos, verificaciones biológicas y fisiológicas. Esta identidad sexual va a ser una conformación del género. La mayor parte de las veces, podríamos decir el 99.9%, es una conformación XX, XY, con un proceso fisiológico que forma un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre en cada caso, de manera consistente con la conformación, y eso es lo que tenemos en reglas generales. En los procesos psíquicos, las principales características van a estar más relacionadas con lo que se llama el proceso de diferenciación, es decir, el niño nace y en el momento del nacimiento hay un corte del cordón umbilical y por lo tanto el bebé o la bebé se separa del cuerpo de la madre, corporalmente, ¿no? Sin embargo, esta separación corporal no es también inmediatamente psicológica. Tanto la madre como el bebé se van a sentir todavía en lo que se llama una diada, es decir, en una especie de cuerpo que conforman los dos cuerpos y que van a irse separando. Y sobre todo para el bebé, porque la madre sí se da cuenta por ser adulta que el niño está fuera de su cuerpo, para el bebé va a ser todo un aprendizaje el saber que está fuera del cuerpo de la madre, ¿no? Eso es un proceso, el proceso de identificación, que es identificarse con la madre, es decir, con quien lo cuida, quien permite que le da vida, digamos, quien le da de comer, quien lo abriga, quien lo cuida, etcétera, que para el niño va a ser muy importante, porque antes en el útero materno tenía todo, no necesitaba llorar de nada, ¿no? Todo era automático. Una vez que nace, tiene que llorar para comer, para respirar, para decir que tiene frío, que está incómodo, etcétera, ¿no? Todo está, otra persona lo tiene que cuidar. Y esto va a ir construyendo un proceso de identificación y de separación, ¿no? De diferenciación primero y de separación que conforma lo subjetivo, digamos, el hecho de que vamos construyendo nuestro ser sujeto. Como dicen los psiquiatras y los psicólogos, los sexólogos que han trabajado este proceso, es ahí donde también se va a confirmar una identidad de género, es decir, hay una energía vital adentro de nosotros que nos confirma, nosotros que hemos sido criados por nuestras madres o nuestras familias o la persona que nos crió, si no fue la madre, como niña, yo lo confirmo y me siento niña. Me criaron como varón y me siento varón, ¿no? Entonces, en el proceso, digamos, frecuente, normal, habitual, esto es lo que pasa. Lo otro, lo que les dije antes, es cuando justamente hay una contradicción entre el proceso hormonal y el proceso biológico. ¿Cómo es que la madre va a tratar, cómo los padres o las madres va a tratar a este niño que nace? Con los referentes culturales que tienen.
desde la manera de vestirlo o de vestirla, hasta la manera de manejar el cuerpo del niño, la manera de hablarle, la expectativa que tiene, las cosas que le va enseñando, etc. Todo eso son contenidos culturales, ¿no? Y eso es lo que se llaman los roles masculinos y los roles femeninos, es decir, lo que se espera de una mujer y lo que se espera de un hombre, lo que una sociedad espera de cada uno de estos dos sexos, ¿no? Eso va cambiando con el tiempo. Hoy día acá tenemos una cantidad de mujeres que están sentadas escribiendo, leyendo y escuchando una clase. Si esto fuera hace 2 siglos, no sería así, ¿no? Porque hace 2 siglos las mujeres no aprendíamos ni a leer ni a escribir. Entonces, vemos cómo vamos cambiando en el terreno de los aprendizajes, en el terreno de las vestimentas, en el terreno de una cantidad de cosas. Este es Stoller, el que yo les decía que había trabajado mucho los elementos biológicos, y entonces para él la identidad nuclear de género está compuesta por estos 3 elementos. La base biológica, que es la asignación, es decir, uno nace y dicen tú eres hombre, tú eres mujer, etc. Es una base fundamental. La manera como ese niño o esta niña ha aprendido en la relación con la madre a ser hombre o mujer. Y esta fuerza vital que confirma en cada persona su propio sexo. Esto que acabamos de describir largamente es diferente que lo que llamamos orientación sexual, ¿no? La identidad es este proceso que hemos trabajado hasta ahorita. ¿Qué cosa es la orientación? La orientación está marcada por el deseo y la atracción que otra persona provoca en nosotros. Yo estoy atraída por una persona del otro sexo, y en ese caso soy heterosexual, mi orientación sexual es heterosexual, o yo me siento atraída por una persona de mi mismo sexo y por lo tanto mi orientación es homosexual. Ni la orientación sexual heterosexual ni la orientación sexual homosexual se aprenden. Son. Existen así como lo digo, ¿no? Y por lo tanto no podemos decir que una persona ha aprendido a ser homosexual o ha aprendido a ser heterosexual. ¿Cuál es la causa? Hasta el día de hoy no hay una sola explicación. ¿Habrán causas biológicas? No lo sabemos. Pueden haber este tipo de problemas que yo he dicho que no necesariamente llevan a que una persona sea homosexual o heterosexual. Pueden haber causas psicológicas, puede ser. En una época se decía que tenía que ver mucho con la relación entre la madre y el hijo. Sí, pero no es suficiente como explicación. Puede ser un elemento, pero no lo explica todo. No siempre las madres protectoras, sobreprotectoras, autoritarias, tienen hijos homosexuales, que era una de las tendencias que se decía, ¿no? Y tampoco podemos decir que hay una cuestión neurológica. En una época se conversaba mucho sobre la forma del cerebro de las personas, etc. Todo eso son indagaciones, pero hasta el día de hoy no tenemos una sola explicación de estos casos. Entonces, me parece muy importante, primero, diferenciar orientación de identidad. Una persona puede sentirse mujer, saberse que es mujer, tener un cuerpo de mujer y ser absolutamente segura de su identidad sexual, y sin embargo tener una orientación sexual homosexual. Entonces, creo que es bien importante diferenciar esos dos elementos. Y finalmente, otro elemento que me parece muy importante diferenciar es la práctica sexual. La práctica sexual es cómo ejercemos nuestra sexualidad. ¿Cuál es el ejercicio que le damos? ¿No? Hay personas que son siempre heterosexuales y que mantienen esa heterosexualidad. Hay personas que buscan tener una relación heterosexual pero también homosexual, y entonces son personas bisexuales. ¿No? Hay personas homosexuales. Y entonces creo que acá, para mí, en el término de la práctica sexual, lo que importa es cuál es la responsabilidad que tenemos sobre nuestra práctica, porque eso es un ejercicio, no es una condición de ser. No somos bisexuales per se.
Freud lo planteaba, pero yo creo que podemos decir, a la luz de todas las cosas que hoy sabemos, que ahí hay una elección. En la práctica sexual sí hay elección. Y por lo tanto hay consecuencias éticas. Porque cada vez que ejercemos nuestra libertad, tenemos que tomar en cuenta las consecuencias éticas. Los estudios de género comienzan alrededor de los años 70. Y comienzan a partir un poco de lo que el feminismo había en ese momento alcanzado como conquistas fundamentales, es decir, el voto universal de las mujeres. Prácticamente en los 70 todos los países tenían el voto de las mujeres, ¿no? Quizás en algunos países asiáticos o digamos de la órbita más en el continente africano puede ser que no, pero en América Latina todos los países ya la tenían, ¿no? Y había, digamos, las mujeres habían entrado al trabajo, a la actividad económica y por supuesto a la educación, ¿no? Pero se concebía que todavía había una invisibilidad muy grande de la mujer en términos de valorar su trabajo, en términos de acceso a puestos de responsabilidad, etc. Y entonces se comienza a estudiar esto en términos de relaciones de dominación y la importancia que estas relaciones de dominación tienen en el desarrollo de los pueblos. Es decir, en qué medida la dominación de la mujer no permite que una sociedad avance más democráticamente y más igualitariamente y con más justicia, ¿no? Entonces, los estudios de género comienzan así, comienzan en esa pista. Hay dos documentos que son muy importantes, que tienen que ver justamente con esta línea de trabajo, que son la Convención contra toda discriminación contra la mujer, que se le nombra CEDAW porque está la W de Woman en inglés, ¿no? Fue un documento aprobado en las Naciones Unidas y que planteaba la importancia de no discriminar a las mujeres en ningún tipo de espacio, ¿no? Ni en el espacio público, económico, del hogar, etc. Y que planteaba la importancia de que las mujeres tuvieran la capacidad de decidir sobre cuántos hijos tener y en qué momentos tenerlos, ¿no? Porque en muchos casos, no sé si ustedes me imagino lo tienen en la experiencia pastoral, ¿no? En el caso de las mujeres, en muchos casos, la dificultad para planificar los hijos está en que los hombres consideran que ellos son los que tienen que controlar la sexualidad de las mujeres y cuanto más hijos tienen los hombres, más hombres se sienten. Pero quienes crían a los hijos son las mujeres, ¿no? Y quienes se encargan de ellos, y sobre todo en sociedades como la peruana, en muchos casos latinoamericanas, pero sobre todo la peruana, el machismo en ese sentido es muy fuerte y hay una gran cantidad de mujeres que son madres y padres de sus hijos, ¿no? Los hombres pasan, tienen los hijos, pero luego se olvidan de ellos, ¿no? Entonces, esta discriminación de algún modo era tomada en este documento que es muy importante, que se dio en el año 79. Este documento va a marcar una cantidad de otras legislaciones en países. En el caso peruano voy a citar solamente el Código Civil. Nosotros teníamos un Código Civil hasta el año 84 que proponía la patria potestad estaba exclusiva responsabilidad del varón, es decir, él fijaba el domicilio de la pareja, tenía el control sobre los hijos y sobre la esposa no podía trabajar si no tenía permiso del marido, ¿no? Y el marido administraba los bienes del hogar, aunque fueran propiedad de ambos, pero él los administraba. A partir del año 84 hay un nuevo Código Civil que justamente cambia este concepto y da la patria potestad a los dos. Es decir, la propiedad de los bienes tiene que ser administrada por ambos, la patria potestad sobre los hijos es de ambos, ¿no? Y la mujer tiene más posibilidades de poder ejercer otras responsabilidades fuera del hogar sin necesidad del permiso del varón. El otro documento fundamental que viene justamente desde esa pista que les estoy hablando, que normalmente se la conoce como género y desarrollo, va a ser trabajada mucho por el PNUD en los informes de desarrollo humano, no voy a pasar rápido, y el otro documento es el que se llama la Convención de Belém do Pará,
que es una convención que se firmó en este lugar de Brasil que se llama Belém do Pará y que es el documento base para trabajar todo lo que significa las situaciones de violencia. En primer lugar, las violencias contra la mujer, es del año 94, me parece, a veces me confundo y pienso que es el 84, pero no, es 94, y sí, 94, que además va a ser muy importante con otro documento anterior, del año 89, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Qué tienen estos documentos de particulares? Es que plantean que el espacio privado, es decir, la casa, el espacio doméstico, es un espacio que tiene significación pública en el sentido de que el Estado tiene la obligación de velar por lo que pasa adentro de la casa. Esto no se daba antes. El espacio privado era un espacio donde el Estado no podía entrar, ¿no? En muchos casos podemos decir que eso es positivo, en el sentido de que si hay, digamos, regímenes dictatoriales, etcétera, eso de algún modo protege al hogar. Pero en otros casos, el gran problema que sentíamos era de que si un niño era pegado en su casa, ¿no?, y los vecinos escuchaban los gritos, o la religiosa que estaba cerca escuchaba los gritos, no tenía ninguna herramienta legal para entrar y decirle a los padres, ustedes no pueden tratar así a ese niño. Porque la respuesta de los padres era, mis hijos son mi propiedad, yo soy el único que es responsable de esos hijos. A partir de la convención del año 89, que fue firmada por el Perú el año 90, esto ya no es así. Y es por eso que cuando ocurre un hecho de violencia contra un niño en una casa, los vecinos, el alcalde, el policía, una persona X puede decir, ese niño no puede ser pegado así, puede intervenir. A partir del año 94 ocurre lo mismo con las mujeres. Es decir, la mujer no puede ser pegada, matada, maltratada dentro de la casa sin que nadie pueda decir nada, ¿no? Comienza a haber, a partir de esta Convención de Belém do Pará, una cantidad de medidas de protección contra la violencia contra la mujer, ¿no? Y estos dos grandes documentos internacionales, las tres, porque creo que la Convención del Niño es también muy importante, van a ser referentes para una cantidad de normas legales que no voy a detallar ahora, pero que hoy día son herramientas que nosotros tenemos en el país para ayudar a que situaciones de violencia y de discriminación sean enfrentadas legalmente, ¿no? No solamente por la vía de los hechos, sino legalmente. Entonces creo que eso es bien importante y este es un aporte de los estudios de género que nacieron en ese momento, ¿no? Y que hoy muchas de nosotros, entre ellas yo y otras personas que pueden tener posiciones bastante diferentes, ¿no? Hay, por ejemplo, una profesora de la Universidad de Piura que escribió en El Comercio un artículo muy interesante en medio del debate, que es Gloria Huarcaya, yo se los recomiendo, es un muy buen artículo, y que justamente defiende el concepto. O sea, el concepto nació con un interés muy grande en defensa de la dignidad de las mujeres, ¿no? Sin embargo, en los años 80 y 90, sobre todo, va a surgir otras escuelas, una escuela fundamentalmente ligada a los pensamientos posmodernos, en los cuales se afirma eso que yo dije al principio: los cuerpos no interesan. Lo femenino y lo masculino son construcciones culturales, solamente culturales, y por lo tanto podemos cambiar y no interesa si yo tengo un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre, ¿no? Eso está planteado por una socióloga que se llama Judith Butler, está citada en el folletito que la Conferencia Episcopal distribuyó el año pasado, y creo que lamentablemente ese tipo de afirmaciones echan a perder, ¿no?, el valor que puede tener una perspectiva de género como la que yo he presentado hasta el momento de ahora, ¿no? Sino que se confunde, me parece mucho, lo que puede significar los elementos culturales con los elementos, digamos, de prácticas sexuales, ¿no? Y la biología queda fuera, o sea, no interesa. Y también la psicología,
porque cuando las cosas cambian tanto y la gente puede mudar de un lado a otro, bueno, pues esa mismidad que yo decía al principio puede estar en peligro, ¿no? Y por lo tanto en peligro psicológico también. En esa pista también están lo que se llaman los estudios de la teoría queer, que es un término más bien americano que quizás acá alguna de ustedes nos puede ayudar a traducir. Yo lo que encuentro de queer es que es algo raro, algo, digamos, y que se considera como asexual, o sea, como no teniendo sexo y por lo tanto pudiendo adoptar uno u otro sexo según la libertad o las, digamos, ganas, por decirlo de una manera un poquito vulgar, de las personas, ¿no? Esta perspectiva, por un lado, perdón, y además lo que ocurre también en esos años, en los 90, es que el movimiento gay aparece con más fuerza. El movimiento tiene fundamentalmente como reivindicación el respeto a las personas que son homosexuales, pero también, digamos, expresa otra serie de reivindicaciones. Y dentro del feminismo, esta corriente lesbiana, en este caso, va a ser muy importante, ¿no? Va a ser fuerte y va a comenzar a trabajar mucho lo que significan las reivindicaciones de orientación sexual dentro del feminismo. Yo creo que este surgimiento que aparece al inicio de los 90 va a ser elemento de preocupación para la Iglesia. Va a estar en la conferencia de Beijing, aunque no podemos decir que el documento de la conferencia de Beijing, que es la cuarta conferencia internacional de la mujer, recoja esos planteamientos. Personalmente considero que en el folleto que la conferencia episcopal distribuye, si bien las citas de Judith Butler, las que acabo de decir, son exactas, las referencias a la conferencia de Beijing son de documentos que no fueron aprobados en la misma conferencia. Son documentos que circularon en los pasillos de la conferencia, pero no están en la declaración oficial de la conferencia, ¿no? Y entonces ahí también me parece que hay necesidad de precisar un poco algunas cosas. Creo que los planteamientos muchas veces de la ideología de género ha pensado que género equivale a esto que yo acabo de señalar, equivale a una perspectiva de mayor permisividad de práctica sexual, de mayor, digamos, de una educación sexual a los niños que promueven prácticas sexuales en los niños, ¿no? Que llevan a indiferenciaciones entre hombres y mujeres. Bueno, esos son planteamientos de una perspectiva, pero no de todas. Entonces es ahí donde sí me parece importante conocer un poco mejor cuáles son los planteamientos, ¿no? Acá los detallo, pero en fin, eso se los voy a dejar. En la conferencia de Beijing, estos son los temas de la declaración oficial, ¿no? Y estos son los que plantearon. Todos tienen que ver con la mujer y el medio ambiente, la mujer y el ejercicio del poder, la niña, la mujer y la economía, la mujer y la pobreza, la violencia contra la mujer, los derechos humanos de la mujer, la educación y la capacitación de la mujer, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer y la salud, la mujer y los medios de difusión, la mujer y los conflictos armados. Esto es lo que trata la declaración oficial y la plataforma de Beijing, ¿no? Entonces, creo que es importante porque a veces se habla de la plataforma como si estuviera hablando de otros temas que tienen que ver más con prácticas sexuales, con promover la promiscuidad sexual, con promover el aborto, ese tipo de situaciones que no están en el documento. Creo entonces que es necesario, ya casi termino, ¿no?, comprender que el proceso de identidad cubre muchas dimensiones. Estoy concluyendo, resumiendo lo que acabo de decir. Comprender que hay una diferencia entre identidad sexual, identidad de género, orientación sexual y práctica sexual. Son conceptos distintos. La identidad de género incluye la identidad sexual, no la equivale. Género es una palabra que nos lleva a lo cultural. Son las costumbres, la manera de criar, las expectativas que los padres tienen sobre los hijos en el futuro de sus hijos, etc. Son conceptos culturales. La identidad sexual está dada por ese proceso biológico que les he descrito al principio y que es ese, no hay otro, ¿no?
creo que hay una referencia ética cuando se habla de comportamiento. Todo comportamiento humano está en constante relación con la libertad, que es un don que tenemos los seres humanos. Y esa libertad, el ejercicio de la libertad nos lleva a referentes éticos. ¿Qué valores están orientando nuestro comportamiento en todos los terrenos, también en el sexual? En todos. En el terreno económico. Hoy día vemos lo que significa el terreno del ejercicio público, ¿no? Toda la corrupción que estamos hoy día conociendo en el país. En el terreno artístico, cuando hay gente que se roba las canciones o los textos o los productos creativos de otros, también hay problema ético. Entonces, la ética recubre la práctica sexual y también todos los otros comportamientos de la vida humana. Y creo que es muy importante saber que muchos estudios de género han ayudado a la protección de la mujer y también del niño o de la niña, principalmente de la niña, ¿no? Y que hoy día muchas de las medidas que podemos tener, muy poco todavía en el Perú, tenemos muchas leyes en el Perú con respecto a esto, pero poco en términos de presupuesto, de prácticas, de instituciones que protejan a las mujeres. Mucho de eso ha tenido que ver con los estudios de género, ¿no? Entonces yo sí creo que es necesario hacer un poco de justicia frente a eso y decir, hay teorías que yo puedo rechazar. No puedo estar de acuerdo con este tipo de planteamientos donde el cuerpo no cuenta, donde las prácticas sexuales pueden ser cualquiera que sea, etc. Eso no. Pero yo creo que género también significa ponerse a pensar de que las mujeres en primer lugar somos seres humanos, en segundo lugar que las costumbres muchas veces han ido en contra de su dignidad y en contra de su desarrollo y que es bueno hoy día pelear porque se reconozcan sus capacidades y sobre todo su dignidad como persona, ¿no? Gracias.